Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de la materia Introducción a la Investigación. Soy Víctor Abraham García Saavedra y en esta nueva emisión abordaremos lo que se vio durante este curso de la materia que fue impartida por el doctor Román Sánchez Zamora. Para esta materia aprendimos a través de un artículo científico. Al momento de realizarlo aprendimos cosas importantes sobre la investigación. Lo primero que realizamos fue elegir un tema que tuviera que ver o estuviera enfocado con la comunicación. Esto porque es en el área que estamos estudiando. En ese momento el profe nos dio unos tips, como los que son que de cualquier tema pueden ver investigación. Por más pequeño, grande o insignificante que sea, puede crearse un proceso de investigación. También nos sugirió que el tema que fuéramos a elegir fuera de algo que estuviéramos familiarizados, nos gustara y conociéramos, para que al realizar la investigación no se nos complicara el trabajo. Posteriormente aprendimos y recapitulamos conceptos que ya habíamos visto en algunas otras asignaturas, como son la hipótesis, la cual es una predicción o explicación que se requiere resolver con el problema. Dentro de la hipótesis hay palabras claves, con esas palabras claves pueden salir preguntas de investigación, para posteriormente convertirse en los capítulos. Para una mejor investigación es bueno tener investigaciones mixtas. Consiste en utilizar investigación cualitativa y cuantitativa. Esto a través de entrevistas, encuestas o recapitulación de datos. Dentro de la investigación cualitativa y cuantitativa también entran las siguientes cosas. Por el lado de la cualitativa entra dónde será la investigación, con quién, qué o qué se busca, a quién va dirigida, público objetivo, el cómo se dirige, el tema y medio de difusión. Mientras que por lo cuantitativo entra el número de personas, qué tipo de personas, la economía, salud, educación, edades, geografía. Dos conceptos muy importantes para una investigación son el espacio y el tiempo. El espacio es el lugar donde se lleva a cabo la acción o el suceso que vamos a investigar, y el tiempo es la época o año en el que nos queremos centralizar. Durante las sesiones, el profe nos recomendó y nos hizo saber de una aplicación o sitio web, el cual es el OutSeed. Algo que es muy importante ya que se lleva un registro de cosas que vamos realizando durante nuestro estudio y en un futuro nos pueden ayudar. Posteriormente, el profesor nos hizo saber que el tema siempre debe ser algo que nos apasione para escribir de una mejor manera y así atraer a la gente, generar emociones en nuestra investigación. Conforme fuimos avanzando en nuestro trabajo, aprendimos la estructura del artículo científico, la cual es la siguiente. En primer lugar va el título, posteriormente va un resumen de 100 palabras sobre el tema, siguiendo por las palabras clave. A continuación de eso sigue la introducción. Dentro de la introducción se definen las palabras clave, se pone la hipótesis que esté conectada con lo que se está describiendo ahí, posteriormente las preguntas de investigación y luego de eso se hace un párrafo corto en el que se hace una descripción general de los capítulos. Dentro de ese párrafo entra de qué se hablarán los capítulos, con qué fin, qué se busca, entre otras cosas. A continuación de la introducción y la descripción en el párrafo de los capítulos, se continúa con los capítulos y su contenido. Posteriormente va la conclusión. Dentro de la conclusión ya no se usan referencias, en la conclusión se hace una opinión del tema, se comenta si se cumplió o no la hipótesis. Posteriormente a eso sigue las bibliografías. El doctor Román nos hizo saber que avalar una investigación es muy importante. En su caso, el marco jurídico es muy importante, así que nos encargó utilizar artículos o leyes dentro de nuestra investigación. Estos se utilizaban al introducir el por qué y cómo estaban relacionados con nuestro tema. Se daba una explicación de qué era ese artículo o qué era esa ley, y en el desarrollo de la investigación se iban introduciendo y haciendo la comparación de cómo se veía aplicado. En todo el momento el profesor nos fue recapitulando que fuéramos delimitando bien nuestra investigación, que fuéramos poco a poco viendo las posibilidades que teníamos, el alcance que teníamos para la investigación, los conocidos y eso, cómo se iba a recapitular la información, si a través de entrevistas, de encuestas, de recapitulación de datos,
que lo fuéramos haciendo paso a paso de una buena manera. También nos explicó el profesor el cómo se deben hacer los títulos que van dentro de nuestra investigación, donde nos dijo que los títulos van de lo general a lo particular, empezando así por el primer título, lo más importante, y de poco a poco se iba centrando más y siendo más puntuales. Si bien estábamos realizando un artículo científico, el profesor durante todo el curso nos hizo saber que había realizado un sinfín de investigaciones, específicamente libros. Así que nos explicó cómo se componían otros dos tipos de investigaciones, las cuales son las tesis y los libros. Por el lado de la tesis, es más compleja, lleva lo mismo que el artículo científico, pero más agrandado. Los componentes de la tesis son los siguientes: portada, índice, dedicatoria, advertencia metodológica, donde entra la experiencia, palabras claves, resumen, introducción, hipótesis, variable, preguntas de investigación. Posteriormente siguen los capítulos, los objetivos, metas y finalmente las conclusiones, al igual que las bibliografías. Se nos hizo saber que la tesis es un documento endógeno, ya que los propios profesores la califican. Por el lado de un libro se realiza a base de una hipótesis. Se debe tener en cuenta objetos generales, también el alcance que se tiene, ya sea de tiempo, espacio, de recursos económicos, entre otras cosas. Se debe conocer el público objetivo, a qué va dirigido, si es educativo, de formación, de análisis, de divulgación, etc. Un libro es un documento exógeno, ya que son evaluados por los investigadores. En las clases el profesor nos hacía mención y nos recalcaba que la investigación debía ser atractiva, que llamara la atención de las personas y que genera emociones. También nos comentó que no solo debe generar a la persona que está leyendo esas situaciones, sino también a nosotros. Y como estudiantes estábamos en el derecho de corregir y de hacer cambios si realmente no nos estábamos sintiendo cómodos con nuestra investigación. Nos hizo la puntualidad de que se debe de innovar, generar emociones, atraer al público, experimentar y salirnos de lo lineal. Esto quiere decir que aunque los profesores, inclusive a él, nos mencionó, nos den una ecuación o unas instrucciones de cómo se debe seguir el trabajo, nosotros como estudiantes tenemos esa oportunidad pues de experimentar, de innovar nuevas cosas, de salirnos de esa regla, y así es mejor la enseñanza que una calificación. También durante las últimas sesiones, el doctor Román nos preguntó sobre por qué queríamos o habíamos decidido estudiar comunicación. Nos hacía comparaciones con sus trabajos y nos daba tips sobre cómo deberemos estar preparados para nuestras próximas cosas. Sobre todo, por ejemplo, el estar conscientes del gasto o las necesidades que se deben obtener para las cosas que queremos ser. Por ejemplo, si queremos ser periodistas, si queremos ser investigadores o si queremos dedicarnos a un ámbito, tenemos que contar o saber que debemos tener, ya sea pues una computadora, un teléfono, un micrófono, una cámara, para poder llevar a cabo a eso a lo que debemos dedicar, y que no necesariamente debemos esperar a que ya terminemos la carrera para empezar a hacer esas situaciones, sino que también podemos empezar desde ahora y así ir generando experiencia. En conclusión, esta clase nos ayudó mucho. En lo particular, me hizo saber mejor la estructura de una investigación, de qué forma se debe salir o hacer de manera correcta, de que se debe buscar bien un tema en el que tengamos las posibilidades de conseguir esa información. Debemos centrarnos bien en qué años y eso debemos de realizarlo. Las estructuras las debemos seguir bien para tener un control de lo que vamos realizando. La forma en que se impartió la clase me llamó mucho la atención, ya que fue práctica y teórica. Conforme el profesor nos iba dando esas herramientas, las íbamos practicando con nuestro trabajo. Y el profesor en ningún momento nos criticó o nos hizo ver mal por nuestros trabajos que estábamos realizando, sino que nos estaba generando un aprendizaje mejor para obtener una mejor investigación.